con este vídeo pretendo explicaros una forma eficiente de representar parábolas sin tener que utilizar tablas de datos, ni listas innumerables de imágenes y antiimágenes y demás. Pero para ello tenemos que pensar, para ello lo que tenemos que hacer es conocer bien los elementos de las parábolas y conocer bien los tipos de parábolas que hay. En este vídeo no vamos a representar todavía parábolas desde el punto de vista numérico, no vamos a representar parábolas concretas, sino que vamos a ver, como digo, las generalidades, los conceptos iniciales. Lo primero que tenemos que saber y recordar es que las parábolas tienen una expresión general que es la que tenéis aquí. La expresión general de la parábola es ax cuadrado más bx más c. Esa sería la expresión algebraica que sigue una parábola. Donde la a, como estáis viendo aquí, la a no puede ser cero nunca. Porque si la a fuese cero, entonces este elemento, este término aquí no estaría. Con lo cual solo me quedaría bx más c y eso no sería una parábola, sería una recta, ¿verdad o no? Lo único que pasa es que en esta recta, si estáis acostumbrado a poner mx más n, es lo mismo. Lo que pasa es que la b hace las funciones de la m, que es la pendiente, y la c hace las funciones de la n, que es la ordenada en el origen. Así que la a no puede ser cero, pero nadie dice nada acerca de la b y la c. O sea, b podría ser cero, c podría ser cero, o incluso podrían ser cero los dos a la vez. Bueno, vamos a ver primero, como digo, las generalidades, y aquí lo que tenemos es que la parábola es una función en principio simétrica, no, en principio y final, es simétrica con respecto a su eje. Con respecto a su eje siempre es simétrica. Este eje de aquí, si yo doblase el papel por este eje, esta parte de la rama coincidiría con esta parte de la misma rama. Realmente muchas veces los profesores hablamos de las dos ramas, la rama de la izquierda y la derecha. Realmente la parábola solo tiene una rama, ¿vale? Y la confundimos con otro tipo de curvas que tienen dos ramas. El vértice es este puntito que está aquí, que puede ser o bien un mínimo, como en este caso, o un máximo si está al revés la parábola. Nunca va a estar la parábola mirando la rama hacia la izquierda o a la derecha, porque entonces no sería una función, ya que un mismo punto, un mismo número, perdón, tendría dos imágenes diferentes, y eso es imposible en una función. Bueno, esto de la rama, a mí me ayuda a tener una primera idea de cómo es la parábola. Bueno, la rama podría estar mirando hacia arriba, como estáis viendo aquí, o mirando hacia abajo. ¿Cuándo va a mirar la rama hacia arriba? Pues cuando la A es positivo. Os recuerdo que la A es este numerito de aquí, ¿verdad? Si la A es positiva, la parábola mira hacia arriba, la rama va a ir hacia arriba. Y si la A es negativa, la parábola mira hacia abajo. A mí me gusta recordarlo con que la parábola es sonriente o triste. Esto parece una sonrisita y esto parece que está triste. Cuando uno tiene un día positivo, está contento, y cuando tiene un día negativo, está triste. Así no se olvida nunca. Hay ciertas cositas que aquí voy a pasar un poquito, no de largo, pero sí con rapidez, porque en otro vídeo haré una representación o explicaré una representación general de la parábola, y ahí me pararé, me detendré un poco. Aquí solamente os diré que el eje de la parábola, se puede calcular con una fórmula que nos tenemos que aprender. Pocas veces un profesor de matemáticas os dice que os aprendáis algo de memoria. En este caso esto merece la pena aprendérselo de memoria. Se puede sacar fácilmente, en clase lo he hecho, evidentemente, a partir de los puntos de corte, de mi parábola con los ejes y de otras muchas maneras. Sin embargo, merece la pena aprendérnoslo porque lo utilizamos mucho. El x de la parábola, el x del eje, perdón, de la parábola, se calcula mediante la expresión menos b partido 2a. Es decir, menos b, menos este número, partido dos veces a. Con eso tengo la x del eje. Es decir, si por ejemplo tengo que b es 4 y a es 5, menos 4 partido de 5. Y ese menos 4 partido de 5 lo representaré aquí. Bien, seguimos para adelante. Aquí tenemos el vértice. ¿Cómo se calcula el vértice? Pues mira, el vértice da la circunstancia de que el vértice siempre va a estar en el eje. Siempre va a estar en un punto del eje. Ya sea un mínimo, como es en el caso de la parábola con A positivo, o ya sea un máximo, como es en el caso de la parábola con A negativo. Bien, pues, una vez que tengo la X del eje, también tengo la X del vértice entonces. ¿Por qué? Porque coincide, como digo, el vértice encima del eje. Por eso tengo puesto aquí que el vértice tiene por X menos B partido 2A, como estáis viendo ahí. La misma expresión. ¿Y cómo calcularé la Y? Pues la Y la calcularé haciendo la imagen, es decir, calculando la imagen de menos B partido 2A. Claro, aquí cuando yo veo esto así, veo demasiadas letras y me vuelvo un poco tarumba. Vamos a imaginar que el X del eje me salió 1. Pues ¿cómo calculo yo la imagen de 1? Sustituyendo un 1 en la X, ya está. Como digo,
cuando hagamos cuentas, números, y representemos casos reales, lo entenderemos un poquito mejor. Solamente quiero que esto sea la introducción con las generalidades. Porque me quiero parar en esto, en los tipos de parábolas. Tipos de parábolas. Yo puedo tener dos grandes grupos de parábolas, que son las parábolas incompletas y las parábolas completas. Las parábolas incompletas son por las que vamos a empezar, que son todas las que tenemos aquí abajo, ¿vale? Y luego haremos la completa, en la que utilizaremos lo que acabo de explicar arriba por encima. En las parábolas incompletas lo que ocurre, como su nombre indica, es que en la expresión algebraica, la que tenemos aquí arriba, va a faltar alguno de los términos. Nunca puede faltar en la x cuadrado, recordad. Entonces, el que falta alguno de los términos significa que hay tres posibilidades. O falta b y c a la vez, o falta uno de los dos. Son tres, ¿verdad? Por eso tenemos aquí que b y c son 0, sería el primer caso, b es 0, sería el segundo caso, o c es 0, sería el tercer caso. Así que aquí tenemos las tres posibilidades. Caso primero, o caso A, da igual el nombre que le pongamos. Aquí le he puesto caso A, pero le podéis poner el nombre que os dé la gana. Tanto B como C son 0, es decir, se van el segundo y el tercer término, con lo cual mi parábola queda sencilla. Solo queda y es igual a x cuadrado. En este caso, igual que os he dicho antes del x del eje, merece la pena aprenderse un poco de memoria cómo va a ir esta parábola, porque es tan sencilla que no merece la pena seguir todos los pasos que veremos más adelante para calcular una parábola general, porque son demasiados pasos y es demasiado engorroso. ¿Qué peculiaridades tiene esta parábola incompleta? Pues para empezar que corta en el punto 0,0 siempre. ¿Por qué? Porque cuando la x es 0, si yo pongo un 0 aquí, da igual lo que valga la y. Lo que sea por 0 es 0. Con lo cual siempre cortan el 0,0. ¿Vale? En el 0,0, como estáis viendo ahí. Además, me voy a aprender que ese punto da la casualidad de que es el vértice. Siempre va a ser el vértice. ¿Vale? Me tengo que aprender que el eje de simetría es x igual a 0. ¿Vale? ¿Esto proviene de dónde? Esto proviene, yo sé que el eje de simetría es x igual a 0 por la formulita que teníamos aquí. El eje de simetría, ¿qué era? Menos b partido 2a. Que hemos dicho que b, ¿cuánto es? 0, ¿no? 0 entre el número que sea, porque a no puede ser 0, va a ser 0. Es decir, el eje del eje es 0. Es decir, el eje de simetría es este de aquí. Si yo lo represento aquí a la izquierda en el GeoGebra y pongo x igual a 0, ahí lo tenéis. Me ha salido la línea del medio. Si no se ve claro, lo puedo poner un poquito con un color o con otro grosor. Lo voy a poner con color azul, por ejemplo, ya se ve claramente, ¿verdad? X igual a 0. Claro, si en vez de 0 me hubiese salido menos 3, pues se va al menos 3. ¿Bien? El caso es que es 0. Repito, es 0. ¿Y por qué es 0? Porque la B es 0. Y eso es lo que nos tenemos que aprender. He dicho que hay ciertas cosas que nos debemos aprender de memoria, y es que cuando la B no esté, aquí no está la B, el eje siempre es el X igual a 0. ¿Vale? Entonces tengo que mi eje es este y que el vértice es este. Voy a tener dos posibilidades. O la parábola va para arriba o la parábola va para abajo. Y eso es lo que tenéis expresado en esta tercera línea. Es decir, la parábola, la rama irá para arriba si la A es positiva e irá para abajo si la A es negativa. No tenéis que hacer nada más. Sí es verdad que yo necesito saber cómo de abierta es. Es decir, mi parábola, en vez de ser así, podría ser, pues por ejemplo, así, un poquito más cerrada o un poquito más abierta, ¿verdad? Aquí lo mismo podría ser un poquito más cerrada o podría ser un poquito más abierta. ¿Cómo sé yo? Voy a deshacer todo lo que acabo de hacer. ¿Cómo sé yo cómo es de cerrada y abierta? Pues dando algún valor. Por eso aquí, vamos a poner un poquito más grande, aquí, que se vea claro. Aquí lo que hemos hecho nosotros, a ver si me deja. Ahora, aquí lo que hemos hecho ha sido darle un valor, ¿no? Para que me salga este punto y darle un valor simétrico para que me salga este punto. Como digo, el objetivo de este vídeo no es representarlo de manera cuantitativa, con lo cual eso lo dejamos para otro vídeo. Solo quiero que veáis la idea de que parábolas como esta hay infinitas. La diferencia es lo cerrado o abierta que esté, igual que esta. ¿En qué se parecen a infinitas parábolas de la izquierda? Pues que la A es positiva, que la B es 0 y que la C es 0. Bien, pues seguimos. Aquí he puesto comentarios, los suyos que lo leáis. Caso B. En el caso B, lo he llamado B y se puede llamar de cualquier modo, la B es la que es 0. Solamente la B, pero la C no. Si la B es 0, ¿qué dije antes si la B era 0? ¿Qué dije antes aquí si la B es 0? Dije que si la B es 0, el eje siempre es el eje Y. ¿Por qué? Voy a seguir para arriba.
porque el eje se calcula como menos b partido 2a, perdón. Como b es 0, el x del eje es 0. Es decir, me voy otra vez al caso b. ¿Qué significa eso? Como b es 0, el eje de simetría es el 0. Aquí tenéis las 4 posibilidades que me van a salir. Siempre tengo el eje que es 0, como podéis comprobar. Bueno, pues bien, resulta que yo lo que tengo aquí ahora es que es la misma parábola que era antes, ax cuadrado más ax cuadrado, pero que le sumo o le resto un numerito. ¿Por qué le sumo o le resto? Porque c puede ser positivo o negativo. Vamos a suponer primero que a es positivo, Yo puedo tener que c sea positivo, significa que le he sumado un número, por ejemplo, ax cuadrado más 1, le sumo, con lo cual me sale la misma parábola para arriba, o que c sea negativo, es decir, que le resto la a, le resto, con lo cual la parábola va hacia abajo. Lo mismo cuando la a es negativo. Lo mejor es coger GeoGebra y hacer esto para que lo veáis. Mirad, yo puedo coger aquí, vamos a quitar el eje y voy a representar primero y igual a 2x cuadrado. 2, no he puesto el cuadrado, he puesto una recta, un momentito, 2x cuadrado. Ahora sí, esa que tenéis ahí, como estáis viendo, es el primer tipo. Me sale que mi vértice está aquí y el eje es el del centro. Voy a poner el eje. El eje es el del centro, ¿verdad? El eje Y. Bueno, ¿qué ocurre si yo a esta parábola le sumo un número? Pues lo que va a ocurrir es que el vértice va a subir. Vamos a sumarle, por ejemplo, el 3. Si yo le sumo el 3, ¿qué es lo que ocurre? Sube hasta el 3, pero sigue estando en el eje Y. El eje de la parábola sigue siendo el eje Y. ¿Por qué? Porque la clave es la B, porque B es 0. Si en vez de sumarle el 3, lo que hago es que le resto, podría restarle, por ejemplo, menos 4. ¿No? 4 tendría que restarle, no menos 4. Con lo cual me sale la misma parábola, pero el vértice me sale en el 0, menos 4, como estáis viendo. Lo mismo cuando la A es positivo o negativo. Es decir, yo puedo borrar esto y empezar desde el principio y poner aquí menos 2x cuadrado en vez de x cuadrado. La parábola me sale para abajo, la rama. Si yo le sumo un numerito, que es la c, si yo le sumo, por ejemplo, un 1, el vértice me va a salir en el 0, 1. Y si le resto, por ejemplo, un 3, es decir, menos 3, el vértice me va a salir en 0, menos 3. Esto yo lo puedo mirar y entiendo algo, pero lo suyo es que lo hagáis. Primero, como estamos en la parte teórica, en la parte cualitativa, lo que yo estoy haciendo ahora con GeoGebra, hacedlo vosotros. No hace falta todavía que cojáis lápiz y papel. Para eso están los siguientes vídeos. Esto es una primera idea, una idea introductoria. Bueno, este sería entonces el caso B, en el que la B es 0. ¿Qué me queda ahora? Que lo que sea 0 sea la C, pero la B no. Es decir, este caso de aquí. Ahora la C es 0, pero la B no. Si la B no es 0, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el eje no puede ser este en la vida, porque este es el eje cuando la B es 0. Con lo cual, ahora, ¿en qué me fijo? Ahora tenemos que utilizar otro truquito. Lo estoy tapando, por eso lo tengo aquí abajo, porque no quiero enseñarlo hasta el final. El truquito va a ser ahora los puntos de corte con los ejes. Me lo tengo que aprender. Cuando yo tengo que hacer 0, digo, venga, si yo represento los puntos de corte con los ejes, yo ya tengo mi parábola representada del tirón y no tengo que hacer prácticamente nada más. Mirad, si yo hago eso de manera teórica, me sale igualmente fácil. Si yo digo punto de corte con el eje OI, que sería el eje vertical, ¿qué ocurre ahí? Pues que la X es 0. En todo este eje, la X es 0. Si yo pongo un 0 aquí y pongo un 0 aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues que me sale 0, 0. Es decir, al poner 2 ceros en la X, la Y me sale 0. Me va a salir un punto de corte que es el 0, 0. Y uno tiene la tentación de pensar en el primer tipo. Y decir, igual que antes, el 0, 0. No, cuidado. Antes salía también el 0, 0, pero el 0, 0 era el vértice. Ahora ya no, porque ahora el eje no está aquí. El eje no tengo ni idea dónde está, lo tengo que calcular. Con lo cual, me voy otra vez al caso 3. No, que se ha visto la gráfica, no quiero que se vea. Me ha salido un punto, que es un punto de corte, pero no es el vértice. Porque tengo otros puntos de corte. Los puntos de corte con el eje X. Yo puedo tener puntos de corte con el eje X. En ese caso, ¿quién es 0 en el punto de corte con el eje X? Pues la Y. ¿Vale? Si yo pongo en la Y un 0 y pongo aquí el 0, me va a salir 0 es igual a x cuadrado más bx. No hay C. Esto es una ecuación de segundo grado incompleta. Os recuerdo que para resolver esta ecuación de segundo grado, lo que hacíamos era sacar factor común de la X. De tal manera que tengo X por, abro paréntesis, X más B. Y entonces cuando yo tengo un producto de dos términos que sale 0, para que eso ocurra, o el primer término es 0
o el segundo término es 0. Si digo que el primer término es 0, sale una solución del tirón. Y es que la primera solución es x1 igual a 0. Amigos, ya lo sabíamos. Cuando la x0 la y es 0, la de arriba. Esta ya la sabíamos, no es nueva. Pero la segunda sí es nueva. Si el segundo término, que es todo esto, es igual a 0, la b pasa para allá restando y la a dividiendo. Con lo cual, la segunda solución para x es menos b partido de a. Es decir, que tengo dos puntos de corte con el eje x. Uno es el 0, 0 y otro es menos b partido de a, 0. Y esto ocurre, valga lo que valga a y b. Es decir, cuando c es 0, siempre tiene dos puntos de corte la parábola. Y muchas veces hay gente que dice, bueno, pero es que eso siempre pasa con todas las parábolas. Mirad bien el monitor, que no he borrado la gráfica de antes queriendo. Mirad bien de la gráfica. ¿Esta parábola está cortando con el eje X? No, ¿verdad? Aquí no tenemos dos puntos de corte. Tened cuidado que esta gráfica no tiene nada que ver con esta de aquí. Esta es otra. Esta es la anterior. ¿Y cómo haría yo que tenga dos puntos de corte? Por ejemplo, cambiando el valor de A, el signo. Ahora sí tiene dos puntos de corte, como veis. Pero antes no. Lo voy a hacer otra vez. Voy a cambiar el signo. No tiene dos puntos de corte. Es decir, no siempre cualquier parábola tiene dos puntos de corte. Pero en el caso, voy a borrar esta, que ya no quiero que la veáis, pero en el caso en el que C sea 0, que es el caso 3, ¿vale? Ahí sí siempre va a tener dos puntos de corte. Bueno, ya sabemos que mi parábola tiene dos puntos de corte con los ejes, ¿vale? Que puede estar siempre uno en el 0, 0 y va a haber uno a la izquierda o a la derecha, y sabemos que el eje no está en el centro. Con lo cual este eje de aquí lo tengo que borrar, no está en el centro. ¿Dónde va a estar? O a la izquierda o a la derecha, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Calcularlo. ¿Y cómo lo calculo? Con esta fórmula. Claro, es que ¿cuál es el problema? Que no estamos haciendo representación cuantitativa de parábolas. Estamos en una parte teórica, con lo cual tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Una vez que yo tengo la x del eje, ¿cómo calculo el vértice? Pues sustituyo esa x en la función y calculo la imagen. Mira, ahora sí os voy a poner las gráficas del tirón, las 4, y las vamos a analizar. Las vamos a analizar poquito a poco. Mirad, aquí podemos tener varias posibilidades. Varias posibilidades. Con el eje, vamos fijando en el eje. El eje, para calcular el eje tenemos B y tenemos A, ¿verdad o no? Y tenemos aquí un menos. Nos olvidamos de este menos por un momento. Y yo me tengo que fijar en el signo de B y de A. Digo, venga, aquí el signo, donde estáis viendo, aquí el signo es positivo, la B. Y la A aquí es positiva. Y yo digo, signo de B entre signo de A. Positivo. Entre positivo, ¿qué sale? Positivo. Es decir, B entre A sale positivo. Pero si lo multiplico por un menos, me sale negativo. Es decir, el eje tendrá un signo negativo. Por lo tanto, aquí, como estáis viendo, voy a pintarlo, aquí tenemos nosotros nuestro eje en la parte negativa. Es decir, si la A es positiva y la B es positiva, mirando mi formulita aquí, mirando eso, vemos que el eje tiene que estar a la izquierda. Vamos a suponer ahora que la B es positiva, como la tenía aquí, la B es positiva, pero que la A es negativa. Y divido. Da igual el número. Yo estoy viendo los signos. Positivo entre negativo es negativo. Y ahora, este negativo por el negativo que me ha salido, la fracción, me sale positivo. Es decir, el X del eje es positivo. Está a la derecha del eje Y. Me estoy fijando siempre en el eje Y, izquierda o derecha. Pues ese planteamiento que yo he hecho, lo traducís también aquí abajo. Yo no estoy mirando la parábola todavía. Solamente estoy mirando el eje, ¿eh? Me fijo aquí abajo. Yo digo, la B es negativa y la A es positiva. Y digo, negativo. Entre positivo, negativo. Y ahora, negativo, que es la división, por negativo, positivo. Es decir, ¿dónde está aquí el eje? A la derecha del eje Y. Y aquí, si hacéis el mismo planteamiento, pero al revés, os va a salir que el eje está a la izquierda. Son las 4 posibilidades de eje. Bien, pues una vez que tengo eso, como siempre voy a tener que este punto de aquí, que es el 0, 0, siempre voy a tener el 0, 0, siempre, ¿eh? El 0, 0 siempre. ¿Por qué? Porque lo hemos calculado antes. El otro punto que nos va a quedar por calcular, ¿cuál es? El punto de corte, que será en este caso este de aquí, en este caso este de aquí, en este caso este de aquí, y en este caso este de aquí. ¿Bien? Pues eso lo haré en el vídeo en el que represente esto de manera cuantitativa, ¿vale? Sí tengo que deciros que os dije antes que se puede demostrar perfectamente cómo calcular el X del eje. Si os dais cuenta, el X del eje es la mitad justo entre los dos valores de X de los puntos de corte, ¿vale? Si lo estáis viendo. Bueno, deshacemos esto y vamos a irnos a GeoGebra para hacer estas cuentas que veamos las diferencias. Vamos, nos vamos a GeoGebra y yo digo,
y es igual a, por ejemplo, 2x al cuadrado más 4x. Como estáis viendo ahí, yo tengo un punto de corte que es este y otro punto de corte que es este. ¿El eje dónde va a estar? Pues justo en la mitad entre 0 y menos 2, en menos 1. Es decir, cuando no le he dado a intro, si yo represento ahora x igual a menos 1, ahí tenemos el eje. Vamos a representar el eje con línea discontinua o algo así para que quede claro que no es parte de la gráfica, sino que simplemente es una ayuda. Claro, esto es si vamos a quitar el anterior, que era este, vamos a borrarlo, vamos a borrar también este eje. Esto es si los dos son positivos. Imaginad que ahora que yo hago que este de aquí sea negativo, el 4x sea menos 4x. A ver cómo cambia. Menos 4x. ¡Ay, se ha ido para la otra parte! Con lo cual ya la x del eje no es menos 1, que sería 1. Pero sigue estando el punto de corte en el 0, 0. El vértice no, como estáis comprobando. Y si yo pongo que ahora lo que sea negativo sea la a, se ha vuelto a mover el eje hacia la izquierda, como estáis comprobando. Con lo cual yo pongo aquí un menos 1, ahí tenemos el eje. Esto es lo que tenéis que hacer vosotros, jugar un poquito con GeoGebra para encontrar los 4 casos. ¿Qué me queda ahora? Que la B sea positivo con la A negativo. Y se me va a mover de nuevo, no lo he puesto, se me va a mover de nuevo hacia la derecha del eje. ¿Qué ha pasado? Ahora. Ahí lo tenéis. Con lo cual el eje ahora es positivo. Tenéis por ahí un documento de GeoGebra en el que esto está hecho de manera automática. Ponéis los valores, se va moviendo la parábola e interactuáis con ella y aprendéis bastante bien. Pues este sería el tercer tipo de las parábolas incompletas, que sería por los casos, entre comillas, fáciles, que tenéis que aprender a representarlo representando mucho. Insisto, yo no he representado ninguna. Esta es la parte teórica. Esto digamos que es la parte introductoria para que lo entendamos. La parte de parábola completa no tiene ningún sentido que os explique la teoría. Está por aquí hecha la introducción. Porque se aprende realmente haciendo gráficas, ¿vale? Se aprende haciendo gráficas con casos concretos. Os he puesto por aquí una especie de introducción, pero más adelante os pongo ejemplos concretos con números. En los siguientes vídeos haremos 4 ejercicios. Haremos un ejercicio de cada tipo de las incompletas, un vídeo por cada tipo, una incompleta con B y C0, otra incompleta con B0, otra incompleta con C0, ya van 3, más el último, que será una parábola completa. Y así aprenderemos a representarlo de manera cuantitativa. Bueno, esta introducción solo es para que entremos un poquito en materia. Si tenéis alguna duda, podéis o bien preguntármela o bien esperar a los vídeos cuantitativos a ver si con eso se os queda. Hasta pronto a todos y a todas.